Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras, inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época, sin olvidarnos que ellas fueron escritas por hombres imperfectos. Por favor, inscríbase a nuestro canal, compártalo y denme un me gusta y lugar de donde nos escucha. En los videos anteriores hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la fiesta de la Pascua y su paralelo con la vida de Jesús, el Cordero de Dios, hasta su resurrección y su significado espiritual. Hoy nos enfocaremos en lo que sucedió después de la resurrección de Jesús con los discípulos y cuál es el verdadero impacto de ella en nosotros hoy día. Comenzaremos hablando de la primera aparición de Jesús. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban escondidos sin esperanza, sin saber lo que hacer, atemorizados, pero sus esperanzas renacieron cuando Jesús se les aparece resucitado. Las Escrituras nos dicen que se les apareció durante 40 días y menciona varias de sus apariciones, y cada aparición, como siempre, nos deja una lección o mensaje para que nuestra fe sea fortalecida. En su primera aparición, leyendo en Lucas, se le aparece a las mujeres, y esto es muy importante, ya que para los hebreos de esa época el testimonio de una mujer no tenía mucha credibilidad, era prácticamente nulo. Pero Jesús escogió presentarse por primera vez a un grupo de sus mujeres seguidoras. Mateo 28 nos dice que un ángel les dijo que ya Jesús no estaba ahí en la sepultura, que confirmaran entrando al sepulcro a ver si él estaba o no, y que fueran a avisarle a los demás discípulos. Y mientras ellas iban de camino, Jesús se les aparece y les dijo que no tuvieran miedo, y les dio un mensaje para los discípulos de encontrarlo en Galilea. ¿Se imaginan ustedes a esas mujeres que sabían que Jesús les acababa de dar un mensaje para los discípulos, pero que ellas estaban seguras que nadie les iba a creer, precisamente porque eran mujeres? Pero con todo y eso, obedecieron el mandato de Jesús inmediatamente y les comunicaron a los otros discípulos lo que acababan de presenciar. Los discípulos que estaban escondidos por el miedo a la persecución, los mismos que presenciaron esa horrenda crucifixión injusta de su maestro, y los mismos que no se atrevieron a acompañar a las mujeres a ungir al maestro como la tradición lo requería. Pero Jesús sabía que él no iba a ser ungido, porque antes de la Pascua, él mismo le dijo a los que se reunían con él en la casa de Lázaro, cuando María lo ungió con un costoso perfume, que la dejaran, porque ella ya estaba ungiéndolo para su sepultura, sabiendo Jesús que él no iba a poder ser ungido, puesto que cuando ellas llegaran, él ya iba a estar resucitado. Sí, las envió a esos mismos discípulos que no pudieron ir con ellas, aunque sea para mover esa piedra tan grande y pesada con la que estaba cubierta la tumba, la que ellas no iban a poder mover. Pero Dios sí sabía que ellas vendrían a ungir al maestro, y fue por eso que puso ahí a un ángel sentado sobre una piedra, esperándolas, porque muy bien Jesús podía haber salido de la tumba atravesando las fuertes, gruesas capas de la piedra sin tener que ser removida. Él venció la muerte misma, a la que nadie puede vencer. Él la venció. Parece que el miedo de los discípulos era más grande que el dolor de la separación y la idea de la injusticia con que Jesús fue tratado, y ocurrió con ellos exactamente lo mismo que ocurrió con sus antepasados, cuyo requisito era que tenían que escoger el Cordero con anticipación y convivir con él, para que se acostumbraran a su presencia y vivir la experiencia del dolor de la separación, porque el día de la Pascua el Cordero tenía que ser sacrificado y su sangre tenía que ser colocada en los dinteles de sus puertas para ellos no poder morir, para la protección de ellos mismos. Asimismo sucedió en ese momento, que ellos estaban muy tristes, ya que ellos también convivieron con él durante 3 años y ya lo amaban. Y claro que estaban tristes, muy tristes, por esa clase de muerte que presenciaron que tuvo su maestro, al que le fue destrozado totalmente su cuerpo, para que nosotros hoy también comamos de su carne como lo hicieron sus antepasados, sin dejar nada de él fuera de nuestras vidas, y sentir el mismo dolor de la separación. Y esta vez nuestro corazón ha sido ya marcado con su sangre. Hemos sido sellados para nuestro beneficio, para no morir.
La única señal que Jesús nos dejó fue la de Jonás, y vimos cómo a él lo lanzaron al mar para que muera, pero Dios lo protegió de la muerte encerrándolo en el estómago de un pez. Asimismo, Dios también preservó la vida de Jesús en el corazón de la tierra. Pero hay otro gran ejemplo que es el caso del arca de Noé. Si nos recordamos, vimos que ese arca que sirvió de refugio y protección a Noé y a su familia y a los animales, fue golpeada por fuertes vientos y la lluvia y todo lo que el mar movía en contra de ella cuando el diluvio ocurría, y no la destruyó. La barca quedó intacta. Asimismo, sucedió con nuestro Mesías, nuestro Salvador. Nuestro Salvador quedó intacto a pesar de todo lo que le hicieron, que lo llevaron a su muerte física. Vemos entonces que Jesús le dice a María que no la tocara, que no lo tocara. La palabra que se usa en el griego para no me toques es haptomai, y disculpen si no la pronuncio bien, que significa tocó, tocado, tocarse, sujetar, aferrarse, asirse a algo o a alguien. Y de acuerdo con la gramática griega, lo que Jesús quiso decir aquí a María es que no se aferrara a él, porque él tenía que ir al Padre, que no se podía quedar con ellas. En otras palabras, él vino solo para mostrarles a ellos que él había resucitado y darles esperanzas y las últimas instrucciones para reforzar sus enseñanzas que ellos tendrían que pasar a otros. Luego, él iría al Padre y no se podía quedar con ellos. Más bien, le dijo que fuera donde sus hermanos y les dijera que también los quería ver en Galilea antes de subir al Padre. Claro, ¿acaso si alguien que amas mucho y ha muerto y de repente vas a visitar su tumba para llevarle flores o ir a visitarlo y de repente lo ves ahí sentado? ¡Wow! Después de la primera impresión de sorpresa o de susto por el impacto de lo inesperado, ¿no vas a querer tocarlo, abrazarlo con la esperanza de que él vino a quedarse para siempre contigo? Eso mismo pensó ella cuando vio a Jesús. Ella pensaba que él vino a quedarse con ellos y Jesús se lo tenía que hacer saber, lo que tenía que suceder después. Él tenía que irse a donde su Padre. Él resucitó para seguir protegiéndonos de todo lo que nos quiera golpear y vencer, pero de una manera diferente. ¿Acaso no dijo Jesús que Él nunca nos dejaría ni nos desampararía? Y cuando leo este pasaje, enseguida yo me pregunto, ¿por qué Jesús los envía a Galilea? Y estudiando un poco me di cuenta que ese fue el lugar donde Jesús comenzó su ministerio, lugar anunciado por los profetas, Mateo 4 de 12 al 17, lugar de tinieblas, donde Él mostró su luz a los primeros discípulos, donde ellos encontraron esperanza. En ese mismo lugar Jesús se quería reunir con ellos nuevamente, para que su fe volviera al recordar todos los episodios que vivieron juntos. El mensaje fue enviado especialmente a Pedro, para que ellos siguieran lo que Jesús les había enseñado que debían hacer. Jesús mismo les devolvería la visión que habían perdido por causa del temor. Él siempre, por su misericordia, nos lleva al lugar donde perdimos nuestra fe para restaurarnos. Él quiere que todos crean y se salven. Él nos entiende. Cuando Pedro y el discípulo que Jesús amaba, nos cuenta Juan, que entraron al sepulcro y vieron el sudario del Señor envuelto y dobladito, ese sudario es el que representa la servilleta con que se envuelve el aficomen, el pan roto que escondieron durante la cena de la Pascua y tenía que ser encontrado y luego repartirlo con nosotros en la mesa. Vemos que se cumple aquí esa costumbre. Eso mismo es lo que representa Jesús resucitado. Entonces, en ese momento, el entendimiento de ellos fue abierto y creyeron, porque no les habían creído a las mujeres, porque si les hubiesen creído, no habían ido a comprobarlo por ellos mismos. Pero por una mujer, Jesús vino al mundo. Por una mujer, su resurrección fue anunciada al mundo. Ahora ellas representan la alegría con la que los niños corrían por haber encontrado ese aficomen, ese pedazo de pan partido y escondido, y comenzaron a disfrutarlo. Cuando los soldados vieron lo que estaba sucediendo, corrieron inmediatamente donde sus sacerdotes para contarles lo sucedido, y estos les dieron mucho dinero para que contaran otra historia, porque ellos no querían que nadie supiera que Jesús
había resucitado. Siempre va a existir personas o entidades que nos quieran hacer ver o creer otra cosa diferente a la que el Señor nos enseña. Fueron los mismos sacerdotes que lo inventaron y lo siguen haciendo aún hasta el día de hoy, porque querían y quieren mantener el poder sobre ellos o sobre nosotros. Cuidémonos de las mentiras que nos enseñan, confirmémoslas siempre con la Escritura. No nos sorprendamos, porque Él dijo que si a Él se lo hicieron, a nosotros nos los harían también. Y es por eso que más adelante el Espíritu de Dios ha sido enviado a estar en medio de nosotros para enseñarnos y guiarnos hacia la verdad. Una verdad por la que hay que pagar un precio para saberla y conocerla, porque tenemos que buscarla en las Escrituras y solamente en ella, y para eso se necesita la determinación y dedicación, además de valentía, porque como Jesús seremos señalados y perseguidos, porque esa historia que inventaron los gobernantes de la época siguen inventándose hoy día otras. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia y por haberme abierto el entendimiento y puesto en mi corazón el deseo de estudiar la palabra. También le doy gracias porque le suple a mi esposo un buen trabajo, salud, y así yo no tengo que salir a trabajar fuera de mi casa y poder tener todo el tiempo que necesito para estudiar su palabra sin ningún ánimo de lucro, solo para servirle. Él es nuestro suplidor, Él es el que nos sustenta. Mujer, a ti te digo que si tienes el privilegio como yo, aprovéchalo y pídele a Dios que ponga en ti el deseo de su buena voluntad para que tú también te puedas dedicar a estudiar su palabra y seas un Noé en tu hogar. Esta es la lección aprendida, entre otras, de la primera aparición de Jesús después de su muerte. Él venció la muerte. Segunda aparición de Jesús fue en el camino a Emaús. Iban de camino 2 de sus discípulos a Emaús conversando acerca de lo sucedido cuando Jesús se les acercó y se unió a ellos, pero ellos no le reconocieron porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Los hombres iban diciendo que sus propios sacerdotes, junto con sus gobernantes, lo entregaron para que fuera crucificado, y todos ellos habían puesto sus esperanzas en Jesús, que ellos pensaban que Él era el que los iba a redimir. Pero ahora ya han pasado 3 días de su muerte y corría un rumor que algunas de las mujeres decían que Él estaba vivo, pero que no le habían visto. Aquí mismo el Señor les llama insensatos, porque en realidad ellos no habían creído a las Escrituras, ni a los profetas, ni a Moisés, ni aún al mismo Jesús, del cual ellos mismos en ese momento estaban diciendo y llamándolo que Él era un profeta, un hombre de Dios, poderoso en palabras y obras, pero no le creyeron. Eran tan solo unos practicantes de una religión porque no creían. Vieron los acontecimientos, los que sus ojos veían, y no lo relacionaron con lo que sabían de las Escrituras, que ha sido anunciado desde antes por sus profetas. Y Jesús les había dicho que esto sucedería. Asimismo, somos nosotros. Sabemos mucho de las Escrituras, somos muy conocedores de ellas, pero criticamos y juzgamos. Pero cuando vemos que suceden cosas que no van de acuerdo con las Escrituras, que nosotros creemos que no van de acuerdo con las Escrituras, que conocemos con el intelecto, porque ponemos a Dios en una cajita, entonces nos frustramos, nos enojamos y nos decepcionamos y comenzamos a quejarnos, y no nos damos cuenta que las mismas Escrituras nos han dicho que todo lo que estamos sintiendo en ese momento es lo que sucedería, y eso fue lo que le sucedió a los discípulos. Muchos se alejan de Dios, otros dejan de creer en Dios y en su palabra. Comenzamos a criticar y a juzgar, pero aquí Jesús se sienta a compartir el pan con nosotros. Pero cuando Jesús se sienta a compartir el pan con nosotros, y nos muestra nuestra condición. Una de las costumbres hebreas es que ellos no comparten el pan con cualquiera. El compartir el pan solo se hace con personas muy amadas, amigos o con personas que ellos aprecian. Y aquí vemos que ellos invitaron a Jesús a comer el pan con ellos y de seguro se sintieron cómodos con él. Y Jesús aceptó la invitación porque los amaba y quiso que ellos lo reconocieran. Él siempre quiere que lo reconozcamos y por eso parte el pan con ellos y también lo parte con nosotros muchas veces. Y cuando Jesús partió el pan, ellos lo reconocieron inmediatamente.
Es Jesús que tenía una forma tan particular de partir el pan, que fue en ese mismo momento que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ese hombre era Jesús. Así sucede cuando Jesús nos habla a nuestros corazones. Nuestro corazón late, arde de una manera especial, peculiar, que nos hace abrir nuestros ojos espirituales y nos hace reconocer que el Jesús está ahí mismo sentado, comiendo el pan con nosotros, hablándonos, ya sea a través de una persona o de una situación o de lo que sea. A Dios no le importa, Él se hace reconocer por nosotros de alguna manera. El gozo de esos hombres era tan grande que inmediatamente fueron a contarles a los otros discípulos que estaban escondidos y temerosos lo que habían experimentado con el Maestro. Hagamos también nosotros lo mismo como esos discípulos hicieron, invitando a Jesús a compartir el pan con ellos. Sentémonos a compartir el pan espiritual con Jesús hasta que nuestro corazón arda y lata de ese gozo que solo Él produce. Segunda lección aprendida de esta aparición de Jesús. Ahora viene la tercera aparición de Jesús. Según Juan 20, 19 al 23, los discípulos estaban reunidos con puertas cerradas, menos Tomás. Los saludó deseándoles paz como usualmente los saludaba, les mostró las marcas y su costado para que supieran que Él era, y ellos se regocijaron. Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los redimiereis, les son redimidos. Para entender estas palabras que Jesús dijo, debemos nadar un poco mar adentro. Comenzaré con los significados de las palabras redimir y remitir, que encuentro que son sumamente importantes saberlas bien. La palabra remitir viene de la palabra latín remitere y significa enviar algo o a una persona de otro lugar. Regresar a una persona al lugar de donde vino, quitar una obligación, perdonar. Sus componentes léxicos son prefijo re, que quiere decir hacia atrás, y mitere, que quiere decir enviar. Por eso remitir, re hacia atrás y mitere, enviar. Perdonar o liberar a alguien de una obligación o una pena. En el campo del derecho se conoce como la remisión a la acción, decidida por un sujeto que renuncia de un derecho que posee frente a otro individuo, lo que hace que esta segunda persona quede libre de saldar la deuda. Las palabras redimir viene del latín redimire y el verbo emere, que quiere decir comprar, rescatar, sacar de esclavitud o del cautiverio mediante un precio, darle libertad a un esclavo. En hebreo, la palabra para el que libera o paga el precio es Gaal, que quiere decir redentor, redimidos. Para redimir, actuar como pariente. Esta palabra se usa en el libro de Ruth 4 del 1 al 10, aplicando las leyes de redención y remisión. Y en el libro de Deuteronomio 25 del 1 al 10 se refiere al derecho de posesión a causa de la compra por su liberación, y esto solo lo hacía un pariente. Jesús fue el único que se ofreció voluntariamente a pagar el precio de la liberación por la humanidad. Eso lo convierte en un Gaal, porque Él es nuestro pariente que pagó nuestro rescate. El que Dios envió como la persona que nos compraría, que nos rescataría del pecado que ha tenido esclavizado por durante mucho tiempo a la humanidad. Ahora Dios envía un Gaal, a Jesús, que es nuestro pariente, a pagar el precio de sangre, y así ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora Jesús se va de vuelta al Padre y les dice a sus discípulos que ahora ellos serían sus representantes. Ellos tendrían que hacer lo mismo que Él hizo, remitir y redimir al que los ofende, es decir, perdonar y liberar a los que nos ofenden. Tenían que renunciar a sus derechos de estar ofendidos por lo que les hicieron o les remitieron, y dejar al ofensor libre de culpa, y así practicar justicia. ¿Por qué Jesús les dijo esto? La deuda nos esclaviza. La deuda crea ansiedad y amargura. Mateo 6:14 nos dice, y leo: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. La falta de perdón es pecado, y Dios no puede darle libertad al que quiere seguir estando en esclavitud.
Cuando no perdonamos, estamos cometiendo el pecado de la falta de perdón por voluntad propia y estaremos de nuevo en la esclavitud de la que Jesús pagó un precio muy alto, precio de muerte, para que fuéramos libres, y solo puede morir una sola vez. Y si no aceptamos ese pago, pues ya no hay más nada que hacer. Usted escoja. Jesús le estaba diciendo que ellos tenían que imitar exactamente lo que Él mismo hizo con todos los que lo perseguían, que lo humillaron y lo crucificaron. Él en la cruz le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Su sacrificio fue precisamente para el perdón y ofensas o pecados, y ellos tendrían que hacer lo mismo, perdonar. Y no solo eso les quiso decir, sino que también tendrían que ver a los otros con misericordia, amor y paciencia, porque muchos no saben qué es estar en pecado. Estar en pecado es sencillamente no hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios ha sido ya escrita en nuestros corazones. Explicarles la razón y dejar que ellos decidan. Lo de nosotros es hacer ver a los hombres, a través de la palabra de Dios, su condición de pecado. Esa fue la autoridad que Jesús les dio a los discípulos. Además, ellos pronto iban a experimentar la persecución para ser matados o torturados. Y ellos tenían que tener la fuerza para perdonar todo lo que les venía. Y por eso es que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, para que ellos lo puedan hacer y darles así el nuevo nacimiento que, según las Escrituras, es el simbolismo de vida. En este caso, nueva vida. Nuevo nacimiento. Dios sopló en la nariz del hombre para darle una vida natural, en Génesis 2:7. Y Jesús tiene la autoridad de Dios para que sople sobre sus discípulos y así darles ese nuevo nacimiento en el Espíritu y puedan vivir una nueva vida o un nuevo estilo de vida. Y digo esto porque enseguida les dio autoridad para que retuvieran o perdonaran los pecados. Job 32:8 nos dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Jesús, durante su ministerio, les mostró cuál era la condición de pecado y les indicó lo que hacer para salir de esa condición. Y eso es exactamente lo que nos envía a nosotros a hacer. Muchos han interpretado esto como si Jesús les dio esa autoridad de que ahora hay que confesarles a los hombres nuestros pecados para que ellos puedan perdonarlos. Y que esa autoridad fue dada a los discípulos y a los que están en autoridad, dándonos una serie de indulgencias para hacer y así sea efectivo el perdón de nuestros pecados, como hace la Iglesia Católica. No fue eso lo que Jesús le dio a los discípulos, porque eso no es bíblico. No hay nada en las Escrituras que apoye ese pensamiento. Lo que Él quiso decir es que tenemos la autoridad de hacer ver a otros, con misericordia, amor y paciencia, sus pecados, porque muchos no saben lo que es estar en pecado. Sí, es verdad que nos tenemos que perdonar los unos a los otros para nosotros poder ser perdonados, pero es Dios últimamente que ve los corazones sinceros y arrepentidos. A nosotros no nos debe incumbir si la otra persona está pidiendo perdón o no sinceramente. Lo de nosotros es perdonar y aceptar las disculpas del hermano con todo nuestro corazón. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 5 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esta palabra se hace cada día más veraz. Y en el libro de Primera de Juan 1, del 5 al 10, leo: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Hechos 4, del 11 al 13 dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. He aquí un pasaje bíblico acerca de remitir y de redimir. Un pasaje bíblico para remitir está en Lucas 23, 34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo que hizo Jesús y lo que les está diciendo ahora a ellos, lo que tienen que hacer. Cuando Él dijo al Padre que los perdonara, Él remitió a Dios los pecados que le habían sido cometidos. Por lo tanto, Él le pide que los perdone. El Señor envió esas ofensas o pecados que le cometieron a Él. Si Jesús no hubiera hecho eso, Él no sería hoy nuestro Salvador. Ya no le pertenecía a Jesús todas esas ofensas que le habían hecho, que lo habían llevado a la muerte. Él se liberó de esa carga. Esta es la lección aprendida en esta aparición. Y con esto termino esta meditación, la cual espero les haya edificado como lo hizo conmigo. Recuerden, tenemos que remitir o dar a Dios las ofensas de nuestro prójimo para poder ser libres y ser salvos. No olviden de estudiar las Escrituras, léanlas, escudriñenlas ustedes mismos y que otros se las confirmen. Bendición. Shalom, shalom.